Es muy importante hablar ahora sobre los nuevos tiempos. Lo nuevo es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya hablamos mucho sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y sobre su ministerio en la cruz y su vida de resurrección. Ahora sigue el segundo proceso, son procesos. Es el proceso del Espíritu Santo, es muy importante. Nos hemos metido a estudiar sobre el Espíritu Santo y es tan hermoso y es tan profundo y tiene tantas cosas y son para nosotros. La vida en el Espíritu Santo, la provisión, porque es una provisión que Dios ha preparado para nosotros. Y en esta provisión, ¿verdad? En esta provisión es lo que vamos a hablar. No podría yo en todo este día hablar sobre la profundidad y sobre la riqueza que hay sobre lo que Dios tiene preparado para nosotros por medio de su Espíritu Santo. No podemos. Pero sí podemos empezar con algo, con el inicio, ¿verdad? Con el nacimiento, lo que al principio nos trae el Espíritu Santo en nuestra vida. Y para empezar quisiera yo mencionarles que no hay tres dioses, no hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es uno, solamente hay un Dios. Y así como nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, y a veces hablamos por el cuerpo, ¿verdad? Tengo hambre, ya quiero ir a comer, a ver a qué horas me llevan, ¿verdad? Como los niños, ¿verdad? Que les da hambre y lloran, ¿verdad? Y también a veces por el alma nos enojamos y en la irritación, en el enojo, nuestra lógica, nuestra mente se va para un lado y atropellamos al que está enfrente. O por el espíritu, a veces el orgullo, a veces problemas espirituales nos hacen hablar y actuar. Así es Dios. Dios se manifiesta en tres partes para darse a conocer y para actuar con el ser humano. Es el Dios creador, Dios que se hizo hombre, Dios Hijo, y Dios que se manifiesta en nuestras vidas, Dios Espíritu. Es el mismo, es uno, pero se manifiesta en diferentes partes para darnos vida, para venir a salvarnos, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre que tenemos la imagen, cuando pensamos en Dios Padre, siempre nos viene la palabra creador, ¿verdad? Amor. Y Dios nos amó, ¿verdad? Dios es amor. Cuando nos viene el pensamiento del Hijo, pues siempre pensamos en la salvación, la gracia, ¿verdad? La fe. Y cuando viene el Espíritu Santo, ahí sí nos atoramos y decimos, bueno, ¿qué es lo que tiene el Espíritu Santo? ¿Qué nos va a traer? Y nosotros sabemos por la bendición apostólica, que es la comunión en el Espíritu Santo, pero hay muchas cosas muy profundas y que desgraciadamente a veces ignoramos sobre lo que nos trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y el Espíritu Santo principalmente lo que nos trae es vida, mucha vida de Dios. Y esa vida se manifiesta y es nuestro acompañamiento y es lo que nos trae la vida y desarrolla nuestra vida. Y vamos a ver en el día de hoy, lo principal es cómo empieza a actuar el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo empieza a actuar? Para empezar, nosotros sabemos que la Trinidad actuó en el Génesis. Y vamos a ver Génesis del 1 al 3 y vemos la manifestación de tres en sus tres manifestaciones. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en los tres versículos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí en estos tres versículos, cuando habla de la luz, no es la luz del sol, la luz de las estrellas, porque todavía no se habían formado. Aquí está hablando de Jesús, que es la luz del mundo. Incluso en el Apocalipsis capítulo 21, 23 dice, cuando está hablando de Jerusalén, dice, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminó y el Cordero es su lumbrera. Entonces, cuando vemos, es una revelación de la Trinidad. Los primeros tres versículos del Génesis es una revelación de la Trinidad. Cómo estaba actuando Dios Padre, cómo estaba actuando el Espíritu Santo y cómo estaba actuando el Hijo. Y aquí es muy importante porque esto nos da una base para saber cómo funciona
la Trinidad en nosotros. Nosotros vemos que Dios Padre hizo todas las cosas, nuestro Creador. Pero dice que todo estaba desordenado y vino el Espíritu Santo a ordenar todo. Entonces, el Espíritu Santo es lo que ordena. Y si el Espíritu Santo no ordena, no viene la luz. Tiene que venir el orden del Espíritu para que venga la vida de Cristo. Entonces, ese es el paso. Dios amó al mundo y envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree. Pero el que convence al hombre de pecado, de juicio, es el Espíritu Santo, es el que ordena. Siempre tiene que haber un orden para que la luz de Cristo brille. Y así es en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo no actúa, la luz de Cristo actúan conjuntamente. Y esta es la forma en que debemos de empezar. Saber que el Espíritu Santo ordena todas las cosas para que la luz de Cristo brille en nuestras vidas. Pero ¿cómo actúa? Yo quiero que me expliques más, ¿verdad? Entonces, yo siempre me he sentido un poquito egoísta. Les voy a decir por qué. Porque siempre pienso como médico y no se me quita, soy médico ginecobstetra y sigo pensando todas las cosas como médico. Pero una vez me puse a ver al pastor Maldonado y lo vi en una televisión de repente y empezó a decir, es que yo tengo un embarazo y estoy embarazado y el nuevo hombre está. Dije, bueno, este está igual que yo. Dije, no es cosa mía, yo lo estoy viendo. Y entonces no es porque yo sea médico, sino que es un mover general. Se está viendo que el Espíritu Santo tiene que ver con un nuevo nacimiento. Que el hombre se embaraza siendo hombre y que la mujer, la mujer ya eso está fácil, pero el hombre se embaraza de un nuevo ser, de un nuevo hombre, ¿verdad? Y eso uno a veces se sorprende. Y eso está en la Biblia. Y ese nuevo nacimiento tiene que ver mucho con el Espíritu Santo, porque cuando Dios creó al hombre en el Génesis, dice que sopló en él el aliento de vida y el hombre tuvo vida. Entonces el Espíritu Santo tiene mucho que ver. Y quien le explica muy bien esto a Nicodemo, y yo lo he repetido muchas veces, me tengan paciencia, pero siempre que lo he dicho desde el punto de vista del Espíritu de Cristo que nos engendra. Pero ahora vamos a ver el segundo paso, el Espíritu Santo que hace. Entonces nos tenemos que ver la conferencia magistral que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, una plática extraordinaria, preciosa, que está en Juan capítulo 3, donde le explica, ¿verdad? En el versículo 3 y 5, les explica exactamente qué es el nuevo nacimiento. Y esto es muy importante, porque para Dios, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo dentro de su corazón, el hombre está muerto para Dios. Porque dice Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, un hombre que no tiene la presencia de Dios en su corazón, para Dios está muerto. Y está muerto, nomás es cuestión de tiempo y espacio. Denle 80 años más y se va a morir. Eso es inevitable. Lo que nos salva a nosotros y nos da la vida eterna, no cuando nos muramos, sino desde ahorita, es el Espíritu de Dios. Es el nuevo nacimiento. Y nosotros ya vivimos la vida eterna y la muerte se convierte en un trámite burocrático. Trámite burocrático nada más. Saca un boleto, chécale, bueno, vámonos, ya pasaste, ¿verdad? Entonces, aquí nos lo explica muy bonito Nicodemo. Y él le dice, en la interpretación que aquí lo leemos, dice Juan 3, versículo del 3 al 5, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si nosotros leemos esto, aquí está hablando Jesús de 3 nacimientos. 3. Nacer de nuevo, nacer de agua y nacer del espíritu. Y nosotros sabemos que cuando habla del nacer de nuevo, está hablando de la presencia que ya me da vergüenza, pero primera de Pedro 2, 1, 23, ¿verdad? Siendo reengendrados
no con simiente incorruptible, sino con la simiente de la palabra de Dios. Déjeme se lo leo bien, porque siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O en Santiago 1:8 que dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, Él nos engendra con el Espíritu de Cristo. Porque cuando habla de la palabra, siempre está hablando del Espíritu de Cristo. Y cuando se pone el Espíritu de Cristo, Él nos está dando su DNA. Nos pone el DNA de Cristo en el DNA de nosotros. Ahí está la concepción. Espiritualmente, nosotros nacemos espiritualmente. Es una concepción interna. Por dentro no hay fuera. Seguimos siendo iguales. Pero la concepción en el Espíritu se pone el DNA de Cristo y el DNA de nosotros y se forma un nuevo hombre, que ni es Dios ni es hombre, que es una nueva creación. Y esa nueva criatura es la que se va a ir al cielo. Es la que se va al cielo. Porque el viejo hombre se queda en el hoyo, ¿verdad? Los huesos se quedan ahí, se hacen polvo. Porque polvo eres y en polvo te devuelves. Y el que se va es el que tiene el DNA de Cristo, porque el DNA de Cristo es eterno. Esa vida es incorruptible, esa vida es eterna. Y si tú pones tu DNA y con él y te formas en un nuevo hombre, y ese nuevo hombre se forma dentro de ti, se gesta y llega a ser parte de ti, entonces tú te vas con tu alma, la agarra el alma, porque el chiste es que se salve tu alma. ¿Ya? El chiste es que es todo esto, como dijo Juan, todas estas cosas están escritas para que se salven vuestras almas. Es la salvación de nuestras almas. Entonces se tiene que gestar este nuevo hombre. Y en esa gestación Dios habla de otros nacimientos. Habla del no nacimiento, de nacer de agua y de nacer del Espíritu. Pero la palabra nacer, dice, pues ¿cómo nacer 3 veces? Bueno, es que aquí la palabra genao significa en griego engendrar y nacer, se usa para las dos cosas. Entonces, cuando está hablando con Nicodemo, le dice, os es necesario ser engendrado de nuevo para que puedas desarrollarte y nacer ahora sí de parto normal. El parto es nacer de espíritu, que tu nuevo hombre nazca y se forme un nuevo hombre interior en ti. Pero es todo el desarrollo. Y ese desarrollo se encarga el Espíritu Santo. Cuando la Virgen María concibió, y dice Lucas que el Espíritu Santo fue el que permitió que se encarnara el Espíritu de Cristo en ella y que naciera, y fue el Espíritu Santo el que se encargó de todo el embarazo y hasta del parto. Y el Espíritu Santo es el que se encarga en nosotros de todo ese embarazo y del parto. Es el que se encarga de nacer de agua y nacer del Espíritu. Porque nosotros sabemos, cuando está hablando de nacer de agua, está hablando del bautismo. Y el bautismo era una ceremonia en la cual había un arrepentimiento. Yo me arrepentía de mi vida anterior y yo moría a mi vida anterior para que Dios me diera su vida nueva, y de esa vida nueva tener yo un desarrollo y después yo naciera en el Espíritu. Y vamos a ver este proceso que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y en este proceso hay 3 cosas muy importantes que yo leí, que se me hicieron muy, muy interesantes, que no me había dado cuenta. Número 1, hay una relación con el Espíritu. ¿Qué relación tiene este embarazo espiritual con el Espíritu Santo? Número 2, ¿cuál es este proceso que tiene que ver con el número 40? Ya va a empezar el doctor Villazón a decir cosas raras, ¿verdad? El número 40. Quédense con el número 40 porque es importante, ahorita les voy a decir por qué. Y porque es el 40 en el número hebreo es de proceso, es de consagración. ¿Y qué relación tiene el Espíritu Santo con el género femenino? Son 3 partes. Primero vamos a empezar. El Espíritu Santo, ¿qué tiene que ver con esto? Nosotros sabemos que Dios es el
Dios Padre el que nos crea. Siempre, si resumiéramos en una sola palabra lo que es Dios, diríamos amor. Si resumiéramos en una sola palabra lo que es Jesús, es gracia. Y si resumiéramos en una sola palabra lo que es el Espíritu Santo, es santo. Santo. ¿Y qué es santo? Santo es consagración y perfección. Y el Espíritu Santo está puesto en nosotros para perfeccionarnos, consagrarnos y apartarnos para Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Es un proceso, pero eso no es de golpe, es un proceso. Y es un proceso, ahora sí pasamos, que tiene que ver con el número 40. Y yo digo, ¿pero por qué el número 40? Y si nosotros nos ponemos a ver el Antiguo Testamento, este número 40 es muy profundo, porque si vemos Noé, cuando Dios iba a destruir toda la maldad del mundo, metió a Noé y le dijo, de ti Noé va a salir una nueva generación de hombres, ahora sí, que voy a quitar dice que la iniquidad había llegado al colmo, que ya no se podía, era insufrible, tenía Dios que quitar todo. Entonces agarró en una arca y los tuvo 40 días con 40 noches y de ahí sacó una nueva generación. También es muy importante porque cuando Moisés recibió las tablas de la ley, estuvo 40 días apartado y en esos 40 días él fue mudado en un hombre diferente. Cuando él bajó, él se fue como un hombre normal y cuando regresó como un hombre lleno de la gloria de Dios. Tan estaba lleno de la gloria de Dios que brillaba y tenían que ponerle un velo para que los niños, yo creo, no se asustaran o la gente grande no se asustara. Tenía que tener un velo. Fue mudado en otro hombre en 40 días porque tuvo un proceso. También el pueblo de Israel viajó a la tierra prometida y duró 40 años. Y ese pueblo, todos los que fueron rebeldes y malcriados fueron desechados y volvió una nueva generación con un nuevo corazón y entró a la tierra prometida. El número 40 es de proceso. Pero esto también sucede en el Nuevo Testamento. Pero dije, esto sucedió con el Espíritu Santo y eso tiene que ver mucho con el Espíritu Santo porque Elías, después de haber sufrido con Acab bastante y ya cuando se agotó, Elías se agotó emocionalmente, físicamente se agotó de estar luchando con el poder perverso de la reina Jezabel, que era diabólica, y él era un profeta vigoroso, pero se cansó. Y dicen que duró 40 días yendo al monte Oreb y tuvo una revelación de Dios con el Espíritu Santo como un silbo apacible que cambió su vida y que le dio descanso. Otro proceso de 40 días. Pero dije yo, bueno, este proceso del Espíritu Santo es del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en agua, que no necesitaba ser bautizado, porque el bautismo en agua significa el bautizo de arrepentimiento, y nuestro Señor era perfecto. Y le dijo Juan, oye, pues no, ¿cómo te voy a bautizar? Mejor bautízame tú a mí, porque yo sí necesito arrepentirme, pero tú eres perfecto, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Le dijo, hazlo, porque yo le tengo que marcar a estos por dónde se tienen que ir. Hazlo. Por obediencia lo tengo que hacer, bautiza. Entonces, dicen que fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo. Pero dicen, el Espíritu Santo, ¿quién lo llevó? Lo llevó al desierto, el Espíritu Santo se lo llevó al desierto. Y allá en el desierto duró 40 días con 40 noches en ayuno y fue probado por Satanás. Cuando él venció esa prueba, porque Adán también fue probado por Satanás, pero perdió. Pero Jesús, el segundo Adán, no, porque se preparó 40 días y 40 noches. Y él tuvo un proceso. Y cuando dicen que regresa, en Lucas lo menciona, dice que regresó lleno del poder
del Espíritu Santo y él empieza su ministerio haciendo milagros, haciendo cosas maravillosas en un proceso de 40 días. También les voy a seguir con lo del 40. Ojalá no los canse. Ojalá no los canse. Miren, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿se acuerdan? Se apareció a los discípulos y les dijo, yo soy Jesús. Se asustaron y él les dijo, recibid el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos su espíritu. Ese es el espíritu de vida. Pero les dijo, pero espérense, porque después de unos días van a recibir el poder del Espíritu Santo. Una cosa es recibir el espíritu de vida y otra vez 40 días tuvieron que pasar. ¿Por qué? Porque fue en el Pentecostés. ¿Se acuerdan que fue en el Pentecostés? ¿Y el Pentecostés cuántos días son? 50 a partir de la crucifixión. Pero él no se apareció en la crucifixión, se apareció después. Fueron 40 días. Y en ese proceso recibieron el espíritu de vida, pero pasaron 40 días y recibieron el poder del Espíritu Santo que les permitió hacer el ministerio. Y ustedes ven que Juan, que Pedro fueron mudados en otro hombre. Ahora sí viene la pregunta, ¿por qué 40? Y yo sé que hay allá una persona que me puede contestar, un doctor que es ginecólogo igual que yo. Ya, no más que... Porque 40 semanas es lo que dura un embarazo. Exactamente 40 semanas, ¿verdad? No me dejarán mentir. Entonces, el 40 es un embarazo. Tiene que ver, el Espíritu Santo siembra su semilla y forma un nuevo hombre dentro de ustedes, que cuando nace es mudado y es una nueva criatura. Es una nueva criatura llena del Espíritu Santo. Pero tenemos que permitir que ese embarazo suceda en nuestro interior, en nuestro espíritu. Tenemos que llevarlo a cabo, decirle, Jesús, ¿verdad? Pon tu DNA en nosotros. Y el que cuida ese DNA, el que cuida que ese embrioncito vaya creciendo y se desarrolle, ¿verdad? Y yo ahora sí lo digo sin temor de tener mente de ginecólogo, sino que, porque aquí lo dice, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, es el que nos cuida. Y el Espíritu Santo se manifiesta como una mujer. Cuando nosotros vemos cómo se escribe Espíritu Santo en hebreo, es Ruach HaKodesh. Y en el hebreo no hay neutros, no hay artículo lo, o es hombre o es mujer. Y Jehová siempre es género masculino. Y Jesús, Mesías, género masculino. Pero Ruach HaKodesh es femenino. Es femenino. Y tiene que ver con la vida. Cuando habla de mujer, y está hablando de mujer espiritualmente, tiene que ver con la vida espiritual que se está desarrollando dentro de nosotros. Dios pone en nosotros un útero, una matriz, y esa matriz la cuida el Espíritu Santo. Y cuando se menciona el Ruach HaKodesh como mujer, yo me acuerdo y me lleva a la memoria, porque cuando nuestro Señor Jesucristo les promete a sus discípulos, les dice, no es bueno que estén solos, no es bueno que estén solos. Yo les daré un paracleto. Y paracleto significa el que está al lado tuyo, porque no es bueno que estés solo. Y eso es lo mismo le dijo Jehová a Adán cuando fue creado. Le dijo, no es bueno que estés solo, te voy a dar una ayuda idónea, y era mujer. Y el paracleto es mujer. ¿Sí? Por eso, en Lucas 15, ¿sí se acuerdan de Lucas 15? En Lucas 15 hay 3 parábolas. La primera parábola es la del buen pastor, la segunda parábola es la de una mujer que perdió una moneda, y la tercera parábola es la del hijo pródigo. Bueno, en la primera parábola es una oveja que se pierde y el buen pastor la salva. Y en la tercera parábola, vamos a dejarla en medio, aquí en medio, y la tercera parábola es la de un papá que pierde un hijo y lo recupera. ¿Qué es lo que convierte? Porque dice Lucas las 3 parábolas,
¿Qué es lo que convierte a una oveja perdida en un hijo recuperado? ¿Qué es lo que convierte a una oveja que no, pues, que vale lo que vale una oveja, ¿verdad? Una oveja malcriada, la convierte en un hijo de Dios? Lo que está en medio, la mujer que enciende la luz. Y cuando enciende la luz, porque la enciende dentro de la casa y puede ver, lo que nos convierte de ovejas descarriadas y malcriadas a hijos de Dios es la luz del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Esa luz es la que nos hace ver, pensar y sentir y oler la voluntad de Dios. Y lo que Dios tiene, no para la iglesia, no para Chihuahua, para ti. ¿Qué tiene Dios para ti? Para ti. Porque tú formas una familia, pero tú tienes que saber lo que Dios tiene para ti. Y ese entendimiento, esa luz te la da el Espíritu Santo, porque se está gestando dentro de ti un nuevo hombre, y ese nuevo hombre va a dominar tu viejo hombre. Porque los genes de Jesús son dominantes, dominan sobre ti. Pero si están en su crecimiento y tú se lo impides crecer, no van a dominar sobre ti. Pero si le permites que ese embarazo siga adelante, van a dominar sobre ti. Y es lo que te va a hacer ser santo y ser perfecto delante de los ojos de Dios y ser hecho a la imagen y semejanza de Cristo. Eso es. Por eso es importante el número 40. Por eso es importante el Paracletos. Paracletos es femenino, el que está al lado tuyo. Dice la palabra de Dios en Gálatas, fíjense, Gálatas 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu, estos son lo que hace el Espíritu Santo en tu corazón. Y si se fijan, bueno, antes de leérselos, todos estos frutos que son espirituales son características femeninas. Porque no dicen, y el fruto del Espíritu es coraje, valentía, constancia, temeridad. No está hablando de frutos masculinos. Está hablando de lo que una mamá, de lo que una esposa, de lo que una mujer te está cuidando y te está haciendo, formando, como una mujer embarazada está formando a su bebé. Y fíjense, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo esto es que el Espíritu Santo nos está enseñando. Si nosotros vemos Juan 14, 26, dice, mas el Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo, es a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ustedes saben que quien tiene muy buena memoria es la mujer. Ella les está recordando siempre, ¿verdad? Acuérdate, ¿verdad? No se te va a olvidar, ¿verdad? Ese es el Paracletos, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siembra en nosotros y gesta en nosotros el nuevo hombre. Y este nuevo hombre solamente se puede manifestar si nosotros tenemos una entrega. ¿Saben quién tuvo un embarazo? En lugar de ser de 40 días fue de 40 semanas. El macetón de Pablo, que es medio malcriado, entonces era medio terco. Él tuvo que tener un proceso de 40 semanas. Nosotros lo vemos en el libro de Gálatas 1, del 15 al 18, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Más de 3 años, 40 meses. 40 meses. ¿Por qué? ¿Por qué duró Jerusalén, Israel duró 40 años en el desierto?
Porque hay gente que necesitamos un proceso tan largo y un proceso tan corto. Por la entrega. Tenemos que entregarnos al Espíritu Santo, permitir que Él haga su obra, lo que va a hacer en nosotros. Permitir que el nuevo hombre sea formado dentro de nuestros corazones y no estar obstruyendo la obra de Dios en nosotros.